Muchas gracias. En relación con todas las cuestiones, cáncer, Alzheimer, etcétera, en general, en salud, hay una pregunta también bastante repetida, que son de hecho consejos. Consejos que le están pidiendo al profesor Aubrey de Grey sobre, por resumirlo, esta pregunta lo resume muy bien, ¿hay alguna fórmula mágica para alargar la vida a través del cuidado natural? Es decir, ¿qué podemos hacer a nivel de prevención para alargar la vida y sufrir menos, pero en este caso de forma natural? Que solo tengo malas noticias al respecto. Por ahora, lo único que podemos hacer que pueda ser efectivo para alargar nuestras vidas son cosas que ya sabemos. No fumar y no tener sobrepeso. Lo siento, pero sé que es una declaración bastante aburrida. A menos que tengamos mala suerte y suframos, por ejemplo, diabetes del tipo 2. Si somos una persona normal, es decir, que probablemente vivamos con buena salud hasta los 70 y con una salud quizás reducida hasta los 80, con la evidencia con la que contamos hoy en día, no hay nada que podamos hacer. Puede uno alargar su vida unos meses, pero no 10 años. Desgraciadamente, esto quiere decir que existen menos posibilidades para las personas de esta sala de alargar su vida. No podremos encontrar ninguna pastilla mágica hoy en día. Lo que sí podemos hacer es ayudar el desarrollo de terapias que todavía no existen. Parece que sí que tenemos una fuente de juventud que se llama ejercicio. El ejercicio aumenta la masa muscular, creo que alarga la vida y desde luego nos permite vivir una vida más vigorosa. Pero además tenemos la restricción calórica. En un animal, si le alimentamos con un 30% menos de calorías, el animal vive aproximadamente un 30% más tiempo. Lo hemos probado con insectos, conejos, perros, gatos y ahora lo estamos probando con monos y aparece el mismo patrón una y otra vez. Si uno come un 30% menos, uno vive un 30% más. Quiero decir algo más sobre lo que ha dicho Michio. Es cierto que si le alimentamos a un ratón o a un conejo con un 30% menos de calorías, viven un 30% más, pero con los organismos que viven muy poco tiempo, por ejemplo, los gusanos, si les damos nada de comida durante un tiempo, pueden vivir hasta 5 veces más tiempo del que vivirían normalmente. Sin embargo, ese espectro se extiende. Es decir, ahora mismo las personas están llevando a cabo estudios con primates para ver cuánto tiempo más puede vivir un mono si restringimos su ingesta calórica. Tenemos evidencia que prueba que la restricción calórica previene muertes tempranas debidas a infecciones, por ejemplo, pero no sabemos si extiende la vida en condiciones normales. Desgraciadamente, en el caso de los humanos, la evidencia con la que contamos nos sugiere que la restricción calórica puede contribuir, pero mucho menos de lo que podríamos imaginar. El mejor ejemplo viene de Japón. Allí tenemos el ejemplo de la isla de Okinawa. Allí se come muchísimo menos de lo que comemos en el resto del mundo, aunque la dieta sea muy similar a la del resto de Japón y el patrón genético sea prácticamente el mismo. Y sin embargo, en Okinawa la gente vive más que los japoneses medios, pero no viven 20 años más, viven a lo mejor un año y medio más, así que no me parece algo con lo que nos podamos alegrar demasiado. Porque también cuanto más tarde se empiece con la restricción calórica, menores son los efectos. Si uno empieza a los 50 años no va a haber mucho efecto. Ya de más carácter social y con ello cerraremos, pero antes hay alguna aquí de tecnología y algunas muy concretas para Joaquín Ayuso y también para Darío. Muy rápidamente, hay quien se interesa sobre todo por la recreación de perfiles dentro de las redes.
de cómo entrar en los ordenadores, sería una pregunta mucho más tecnológica de hardware, pero sobre todo si se pueden recrear tantos perfiles como se quieran, dice, incluso ficticios. ¿Cómo nos defendemos, dice otra pregunta, sobre el problema de la piratería? ¿Cómo podemos evitar, dice otra, que personas desconocidas se metan en nuestra vida sin nuestro permiso? Bueno, se me oye. A ver, hacia donde estamos viendo que va la tecnología, lo que sucede es que en vez de tener nuestra información reproducida en múltiples sitios y a la larga permitir que esa información pueda variar entre cada uno de los sitios y cada uno pueda tener un perfil diferente, se está moviendo hacia una centralización de esa información donde cualquiera que quiera acceder a tu perfil tiene que ir al mismo sitio. Con lo cual, al final lo que va a pasar es que todos vamos a tener cada uno nuestro propio perfil con nuestra propia bola de información. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no vamos a querer que esa bola de información sea igual para todos. Entonces, nosotros seremos capaces, gracias a la tecnología, de segmentar qué información damos a quién y, a la par, dar un perfil diferente a cada uno de esos entes que quieren hablar con nosotros. Nosotros no queremos que nuestro banco sepa cuántas veces hemos ido al baño, pero, sin embargo, sí queremos que nuestro médico lo sepa. Nosotros no queremos que nuestros amigos sepan cuánto he compartido con mi familia. Sin embargo, mi hermano sí que quiero que lo sepa. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a centralizar esa información en un sitio que nosotros vamos a poder controlar y nosotros vamos a poder decidir con quién compartirla, y a la par va a desaparecer el gran problema, por ejemplo, de la piratería, de los perfiles o de robar las identificaciones de las personas, porque para ello tendrías que crear otra bola nueva de información y además meter a esa persona dentro de esa bola para que exista. Entonces, la tecnología nos lleva a centralizar toda esa información. Y ahora Darío podrá responder. Porque lo que hemos visto es que hay sistemas teóricamente inexpugnables en el Pentágono, en la presidencia del gobierno de cualquier país. Nada es inexpugnable. Por definición, casi nada. Por definición, nada es inexpugnable. Con suficientes recursos y esfuerzo. ¿Cómo no que te puedan entrar en los perfiles, que te los puedan duplicar, etcétera, etcétera? ¿A dónde vamos? Lo que sí que se puede hacer es hacerlo extraordinariamente difícil. O sea, estoy haciendo un punto teórico de que nada es inexpugnable, pero sí que podemos hacer, con avances en tecnologías de encripción y técnicas de computación muy sofisticadas, el que sea extraordinariamente difícil el que se acceda a esa información. De hecho, no es una cuestión teórica, es una realidad. Para muchísimas instituciones de las que dependemos día a día, dependen de sistemas de información que tienen que ser absolutamente seguros. De nuevo, he utilizado ahora absolutamente, pero es muy viable. De hecho, en el futuro puede haber incluso sistemas de encripción cuánticos que puede que lleguen a permitirnos que sea literalmente y físicamente imposible el no detectar que alguien haya interrumpido nuestra comunicación, nuestro mensaje. Con lo cual, yo creo que si avanzamos unas cuantas décadas, puede que llegue el día donde que sea físicamente imposible que acceda a nuestra información. Yeah, I think the problem of piracy on the computer is nothing but the birth pangs of the Internet. The Internet is still very young. El crecimiento del Internet es todavía una herramienta joven y, teniendo en cuenta su origen militar, no tenemos ninguna referencia, no hay ninguna página amarillas. Es simplemente una autovía sin señales, sin direcciones, sin sensores, no tiene nada. Y lo queríamos así, es más bien una arma militar. Queríamos que fuese totalmente vacío para que pudiéramos reconstruir Estados Unidos después de la Tercera Guerra Mundial. El Internet es todavía muy joven. El problema de la piratería siempre existirá, siempre habrá criminales, siempre habrá gente metiéndose en nuestros asuntos o gente intentando penetrar nuestros sistemas. Pero los sistemas de seguridad no son suficientemente maduros para que podamos frenar todas estas tonterías que se hacen en Internet. El Internet no se hizo para gestionar la piratería informática y la encripción Sí, la encripción cuántica es algo que también se puede hacer. Se pone toda la información en una haz de láser y la polarización de la haz cambia. De esta forma sabemos enseguida si alguien está intentando
penetrar nuestra red segura, porque toda la información lo almacena. Esa hace láser. Por lo tanto, hay formas que podemos hacer que la Internet sea mucho más segura. Pero estamos hablando de los dolores de crecimiento de una herramienta inicialmente militar que se ha convertido en una herramienta para el uso de los ciudadanos. Donde hay preguntas de preocupación social sobre si vale la pena invertir tanto en el crecimiento de la población, en la longevidad de la población, para que después tengamos los problemas a los que nos referíamos antes, de sobrepoblación, por ejemplo, si hay que hacer cambios en la política para conseguir alcanzar el máximo de desarrollo de las investigaciones físicas que se están realizando y, desde luego, para conseguir aplicarlas cuanto antes en la sociedad, etcétera, etcétera. Pero iremos a ello, pero no me resisto a leer una pregunta que nos llega desde la Neurona Espejo de Madrid. Es un poco ciencia ficción, no es para una película, Mr. Kaku. Le preguntan, con todo esto que estamos hablando, con los avances de la física, con los avances de los ordenadores, ¿será posible de verdad viajar en el tiempo? ¿Sería eso conveniente? ¿Qué problemas y beneficios crearía? Certain forms of time travel are possible today. We can go forwards in time. For example, our astronauts going around the Earth, por ejemplo, los astronautas que van alrededor del planeta avanzan por fracciones del segundo cuando están en órbita. O si fuéramos a Júpiter, por ejemplo, podríamos ir mucho más hacia el futuro. Entonces, viajar hacia el futuro es algo bastante establecido. Los físicos no lo dudan. La gran pregunta es si realmente podemos volver al pasado. Nosotros no sabemos, pero las ecuaciones de Einstein explican que hay posibilidades para los viajes en el tiempo. Einstein entendía que si el universo fue algo diferente, podríamos viajar en el tiempo. Por ejemplo, si el universo rotaba y nosotros rotábamos con el universo, podríamos volver en el tiempo. Pero el universo no circula, se expande. Y si el universo rotaba en vez de expandir, entonces los viajes en el tiempo serían bastante comunes y podríamos conocer a nuestras madres cuando eran jóvenes o adolescentes. Incluso nuestras madres podrían enamorarse de nosotros y esto realmente sería un problema. Pero nosotros pensamos que si podemos controlar grandes cantidades de energía como un agujero negro, una estrella, quizás podríamos utilizar esto como una máquina del tiempo. Pero esto no es algo para nosotros, es algo para una civilización muy avanzada, con la capacidad de manipular las estrellas y los agujeros negros, y de esta forma construir máquinas para viajar en el tiempo. Pero el tiempo es como un río. El río puede ir más rápido o más lento. Y es algo que hacemos todos los días con nuestros instrumentos. Pero quizás este río del tiempo tiene diferentes remolinos. Y si tiene estos remolinos, entonces viajar en el tiempo quizás sea posible. ¿Quieres añadir una cosa, Darío? Simplemente un comentario que lo hizo Stephen Hawking, que probablemente no sea posible viajar al pasado porque no estamos inundados de turistas del futuro. Y lo digo simplemente como una reflexión, o sea que parece altamente inviable. Está bien. Bien, volvemos a aterrizar, decía con... Sí, adelante. There is a very simple answer to Hawking's question. De Hawking, nosotros como físicos tendremos o conseguiremos hacer algo invisible en las próximas décadas. Quizás los turistas del futuro son invisibles. Quizás ya están con nosotros, entre nosotros. Antes me he referido a distintas enfermedades que se citaban aquí, cáncer, Alzheimer, etcétera, ¿no? Pero también ha aparecido en algunas preguntas el estrés. Y le preguntan a Aubrey de Grey si conoce alguna relación entre los acontecimientos vitales estresantes y las experiencias de muerte. Está bien conocido hoy en día que el estrés es muy malo para el envejecimiento. Las personas que no gestionan bien el estrés
personas ansiosas o sufran mucha ansiedad suelen envejecer mucho más rápido. En el caso de las personas que llegan a los 100 años de edad, son muy diferentes. No obstante, una cosa que todas las personas que llegan a los 100 años comparten es que todos son muy buenos a la hora de gestionar el estrés, porque nada les preocupa. Nosotros entendemos un poco la biología que explica esto. Hay ciertos hormonas que se lanzan a la sangre y estos forman una interacción con otras partes del cuerpo, provocando una acumulación de daños, tal y como yo explicaba antes. Esa es la conexión entre estrés y envejecimiento principal. Estamos concluyendo. Para Mikio Kaku, por favor. Hay una preocupación que vemos aquí en varias preguntas sobre si la política, si el poder político controla los avances científicos a su antojo, sí o no. Si habría que hacer cambios en la política para alcanzar el máximo desarrollo de las investigaciones físicas que están ustedes realizando y para conseguir aplicarlas cuanto antes, no cuando ellos decidan, en la sociedad. Well, it's very sad when you look at the history of science. Historia de la ciencia, que uno de los motores principales de la ciencia ha sido precisamente el ejército, los militares. Una de las grandes explosiones científicas ocurrió debido a la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Y es muy triste, no obstante, los gobiernos invierten en la ciencia no solo para ayudarnos a superar las enfermedades, pero también para conquistar a nuestros enemigos. Pero la ciencia es como una espada con dos lados. Un lado se puede utilizar para crear metralletas o bombas o explosivos, pero el otro lado se puede utilizar para luchar contra ignorancia, enfermedad, pobreza. Y depende realmente quién sostiene esa espada. Si analizamos, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿quién invierte en la robótica hoy en día? Pues básicamente hay dos entidades que están financiando la investigación en este tipo de investigación. Por un lado tenemos el Pentágono, que están creando misiles inteligentes para matar a las personas. Pero por otro lado tenemos una entidad comercial que quiere utilizar los robots con fines medicinales para ayudar a las personas en los hospitales. Y son japoneses. Un 30% de todos los robots comerciales se encuentran en Japón. Un 30% de estos robots. Por lo tanto, nos encontramos en una situación donde la industria consumidor está impulsando el progreso y los avances en la inteligencia artificial. La población japonesa se está envejeciendo a grandes pasos y el grupo étnico que ha marcado el récord mundial de longevidad son las mujeres japonesas. Las mujeres japonesas viven muchos años. Por lo tanto, el envejecimiento de la población japonesa significa que tenemos que tener enfermeras o robots enfermeras que pueden encargarse del envejecimiento. Por este motivo, esta industria tiene mucho interés en desarrollar la inteligencia artificial, no para matar a las personas como en el caso del misil depredador, sino para ayudar a las personas que están en los hospitales. Y esto no necesariamente quiere decir que los militares van a ser los principales desarrolladores de la tecnología. Los consumidores también lo pueden hacer. Esta mañana de Vandana Shiva, ¿no? Cuando se refería a que la tercera parte de la población mundial está luchando por alimentarse. En ese sentido hay varias preguntas, hay un sentimiento social que yo quisiera ofrecer a nuestros contertulios para que alguien pueda intervenir, quien crea conveniente, que resume bien esta pregunta. ¿Hasta qué punto es ético y moral gastar esfuerzo y recursos en intentar prolongar la vida de la población de los países desarrollados mientras, como ha dicho Vandana Shiva, la tercera parte de la población mundial lucha por alimentarse? ¿Queréis, quien quiera vosotros? Podéis dar opiniones, sin más. ¿Sí? Me gustaría que todos
Los que piensen que son... Las personas que piensen que los viejos tienen menos valor que los jóvenes, que levanten la mano. Es interesante y creo que esto responde a la pregunta. Hay muchas personas mayores en el mundo desarrollado y menos en el mundo en vías de desarrollo, pero esto no quiere decir que los mayores merezcan menos la atención médica que los jóvenes. Y última pregunta. Última pregunta, si les parece, tenemos que hablar de física, porque tenemos con nosotros a un profesor de teoría de la física que, como les he dicho, se inspiraba, tenía como objetivo completar aquella obra que comenzó a diseñar Albert Einstein. Así que necesariamente tenemos que hablar de física, la última pregunta, y trasladarle a Mikio Kaku la siguiente reflexión. Usted es el creador de la teoría de cuerdas. ¿En qué se diferencia su teoría de la teoría del todo, también basada en cuerdas, y que intenta ser la teoría que unifique todas las teorías del universo como pretende, como es su sueño? Einstein soñaba con crear una única teoría, una ecuación de quizá 1 pulgada de largo que resumiera todo: el Big Bang, el universo en expansión, las estrellas, los planetas, el ADN, incluso el amor. Una única teoría, una ecuación quizá de 1 pulgada de largo que pudiera explicarlo todo. Einstein no lo consiguió, pero hoy creemos que lo tenemos. La estamos poniendo a prueba, diferentes aspectos de esta teoría. En Suiza estamos invirtiendo 10.000 millones de euros, los europeos lo hacen, para poner a prueba aspectos de esta teoría y si conseguimos llegar a esta teoría, podríamos llegar a la culminación de años y años de ciencia, desde que los griegos se preguntaron de qué está hecha la materia. Los griegos pensaban que la materia estaba hecha de pequeñas partículas que no se podían cortar, los átomos. Átomo quiere decir un átomo, que no puede ser cortado. Que no puede, y tom, ser cortado. Son partículas que forman la materia. Hoy creemos, en cambio, que no podemos probar, o creemos que podemos probar que la materia está hecha de cuerdas que vibran, y como pueden vibrar a diferentes frecuencias, pueden comportarse como diferentes materias. Tenemos cuerdas que vibran formando diferentes partículas. La química son las melodías que se pueden tocar con estas cuerdas que vibran. El universo es una sinfonía de cuerdas, y la mente de Dios sobre la que escribía Einstein, bueno, ya tenemos un candidato. La mente de Dios sería la música cósmica. La música cósmica que resuena en un hiperespacio de 11 dimensiones. Tenemos un candidato que explica por qué, una posibilidad para explicar por qué el universo es como es. Pero como ya he dicho antes, todas las teorías se tienen que poner a prueba. La vamos a poner a prueba con satélites en el espacio, con el gran colisionador, y también los vamos a poner a prueba bajo tierra. Vamos a poner a prueba esta teoría. La verdad, señores, que estamos impresionados de sus aportaciones, de sus investigaciones y, si me permiten decirlo también, de su extraordinaria capacidad de comunicación, porque es muy difícil después trasladar todas estas investigaciones para que haya una comprensión general de lo que están avanzando, de lo que están trabajando. Yo creo que este coloquio pone un punto final magnífico a esta primera sesión del Ser Creativo, que continuaremos mañana, esperamos que todos con más puntualidad, a partir de las 9:15 de la mañana. Muchas gracias por su participación y por estar con nosotros.